para saludarlos a todos los participantes, y en especial al doctor Gustavo Herber, que es la segunda vez que viene a darnos una charla, y le agradezco muchísimo la posibilidad de dispensar su tiempo, porque sé que está muy requerido con todas sus actividades académicas y las actividades de la Cámara, y no es poca cosa venir a este espacio Zoom a darnos esta charla. Allá por agosto, me acuerdo, que vino a darnos una charla sobre veredicto del jurado, tensión y garantías, y pensábamos en aquel momento, bueno, cuando lo volvamos a invitar, que seguramente va a venir, va a ser presencial. Lamentándolo mucho, las cosas no sucedieron así, y sin embargo lo tenemos acá de nuevo. Pero no solo como expositor, sino lo hemos tenido en otras charlas como oyente. Yo lo he visto, inclusive él mismo lo ha dicho, lo he visto en algunas charlas como oyente en nuestra asociación, cosa que nos halaga muchísimo. Muchas gracias por tu presencia, y bueno, no hago perder más el tiempo porque estamos deseosos de escucharte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, gracias a todos. Gracias por invitarme a debatir sobre una cosa tan confusa como es esta ley realmente. Es una ley que la verdad que lo primero que hace uno es sorprenderse porque tiene una cantidad de artículos y a veces contradicciones entre artículos que uno no sabe cómo conducirse. Tiene que leerla varias veces para tratar de hacer algún tipo de interpretación. Yo hice un tipo de interpretación, no quiere decir que sea la interpretación, pero me gustaría compartirla con ustedes y después someterla a debate. ¿Sí? Porque es interesante, cada uno tiene una perspectiva diferente, desde un rol diferente en general. Creo que hay muchos jueces acá, pero deben haber también defensores, quizás fiscales, jueces de diferentes instancias, y podemos debatir, que es lo que más me interesa, porque es una ley que salió muy cruda, no tuvo un debate procesal, lo que tuvo es un debate político, pero no procesal, técnicamente hablando, y entonces para mí tiene muchos defectos. Y quería ver, o sea, intento hacer una interpretación de cómo podría más o menos interpretarse esta ley para que pueda funcionar, de alguna manera que es mi interés, digamos. Ahora voy a tratar de abrir un PowerPoint. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. No sé qué pasó acá. A ver, pongo compartir. ¿Eso dice? Sí. Vamos a ver. Ahí te habilité otra vez. A ver qué pasa ahora. A ver, vamos de nuevo. Ahí va. A ver qué pasa acá. Me parece que... Ahí vamos. Vamos a poner en presentación. ¿Se ve bien? ¿Se ve? Sí, perfecto, sí, sí. Perfecto, sí. Bien. Bueno, empecé por el final. Bueno, primero, ley de víctimas. Yo la llamo esta pequeña charla de la declamación a la praxis, porque me parece que fue una gran declamación esto de la ley de víctimas, pero no sé cuánta efectividad puede tener. Trato de hacer una interpretación para hacerla lo más efectiva posible, pero bueno, esto lo vamos a discutir. Primero, ¿por qué viene la ley de víctima? ¿Por qué este reforzamiento de la víctima? Porque fue una cuestión que vino de Nación, en Nación fue todo un debate, se quiso aplicar acá directamente, no se aplicó porque por buen criterio se entendió que no era una ley con vigencia en las provincias, y la Corte mismo estableció esto y le indicó que si querían una ley sobre víctimas a la provincia, el Congreso de la provincia tenía que regularla, porque es una cuestión de cómo son los roles de los sujetos procesales y si a la figura de la víctima la íbamos a configurar en una especie de sujeto procesal. Y esto es el Código Procesal, y el Código Procesal es resorte de las provincias. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con la víctima? Bueno, es un problema.
Es un problema social importante y por eso hay que atenderlo, aun cuando uno vea que hay muchos defectos en la confección de la ley. Es en principio un problema a partir de la conflictividad intrabarrial que hay, que nosotros nos llega solamente un pequeño sector. Hay una cifra negra muy grande en la conflictividad intrabarrial que habla de amenazas, de lesiones, de femicidios, de violencia de género, de robos locales, de bandas territoriales, todo un mundo que por cuestión de clase no nos llega directamente, pero que es un mundo que a veces sí llega en forma de delitos hasta los sectores medios, pero que en los sectores más pauperizados es de una densidad muy importante. Y de alguna manera la representación política entiende que esto es un problema y quiso hacer algo. Lo hizo erróneamente, a mi criterio, pero esa es la intención que me parece que tiene el poder político al haber realizado este esfuerzo legislativo, no muy bueno, digamos, pero es un esfuerzo legislativo. ¿Qué tenemos entonces ante esta conflictividad? Bueno, víctimas temerosas, víctimas sin un amparo eficaz. ¿Y por qué no tienen un amparo eficaz? Porque esa es la primera pregunta que hay que hacer. ¿Por qué no tienen amparo eficaz esas víctimas? Bueno, yo diría que en parte porque el 90% de los casos que llegan a ser denunciados, es decir, que de víctimas que deciden denunciar, están por fuera de la cifra negra, están dentro de la cifra blanca, o sea, que ya es un porcentaje menor a la cantidad de delitos que ocurren, esas víctimas que llegan a denunciar después no ven resultados. No ven resultados en el 90% de los casos. Y ahí está un poco las estadísticas. Estas estadísticas son viejas, no me acuerdo de qué año, pero pueden ser del 2015, algo así, pero la estructura no creo que haya modificado. Uno puede ir, recurrir, la Procuración General publica, esta investigación yo la hice más o menos en el 2015 o 2014, no recuerdo bien. Si uno accede a la página de la Procuración, puede ver estos números y los porcentajes no creo que sean muy diferentes. Quizás varíen en un 1%, pero imagínense que eso no es muy importante. Y acá se ve cuáles son las decisiones del Ministerio Público y cuáles son las resoluciones que tiene la jurisdicción. Y con esta simple visión, uno se puede dar cuenta que el 93% de las decisiones de todos los delitos que se denuncian son de la esfera del Ministerio Público Fiscal. Y solamente el 5%, acá el 4%, pero digamos a grandes rasgos, no más del 5%, son resoluciones de los jueces. Esto quiere decir que si hay un problema con las víctimas, el lugar donde debemos poner el foco es el Ministerio Público Fiscal. Y no la jurisdicción, o por lo menos no en primer lugar la jurisdicción. Si ustedes ven y hacen una reseña de los artículos modificados, son casi todos dirigidos a audiencias en la jurisdicción, como si lo importante fuera solamente que las pocas víctimas que obtienen que la causa llegue al juez, esas víctimas puedan declamar o tener audiencias con los jueces, como si eso fuera lo principal, ¿no? Tener una audiencia con los jueces, cuando en realidad quien investiga el caso es el fiscal. Acá yo veo un primer error, un error estratégico. La reforma apunta sustancialmente al 5% de los casos, es decir, a las audiencias ante los jueces. Y deja por fuera entonces el 95% de los casos. Para graficar eso, hice esta torta en donde uno puede ver el error estratégico que hay acá. No hacemos una estructura institucional que responda a la necesidad que dice quiere cubrir la ley. ¿Por qué? Porque erra el centro de gravedad. El centro de gravedad de la política criminal que debe proteger a las víctimas es el Ministerio Público Fiscal en un sistema acusatorio. Si tenemos un sistema inquisitivo es otra cosa. A lo mejor uno puede decir, en el viejo modelo procesal de la nación, o en nuestro viejo modelo, Código Joffre, hubiera sido interesante quizás que
las víctimas vayan directamente al juez, porque el juez es el que investiga el caso, pero no cuando estamos en un sistema acusatorio. El segundo error para mí es conceptual. Las leyes no modifican los hechos si no se cambian las instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente una ley que logra cambiar instituciones hace que sean operativas las cosas que uno quiere que produzca esa ley. Si no, lo que hacen las instituciones es interpretar de manera tal de tergiversar las leyes para ajustarlas a su estructura. ¿Sí? Si uno no modifica la estructura con la ley, declama derechos, pero no logra que esos derechos se encarnen en una estructura que no es permeable a ese tipo de derechos. Entonces hay que ser cuidadoso cuando uno diseña una ley, a qué sistema se dirige, y entonces la ley la tiene que hacer para ese sistema y para impactar en ese sistema y obtener el resultado que uno quiere. Segunda cuestión, la garantía solo opera si cuenta con infraestructura institucional adecuada. Declamar garantías, si no se tiene infraestructura donde esas garantías se puedan reproducir, es cuanto menos naif. Pero lo que es seguro es un error. Es un error porque si nosotros queremos multiplicar audiencias en un sistema piramidal que se rige por la delegación, como son los sistemas de las estructuras de nuestros juzgados, lo que vamos a hacer es sobreactuar sobre el juez y tener una gran cantidad de recurso humano, 10 empleados en un juzgado de garantías, pongamos, no sé, no tiro cualquier número, pero si la resolución es por el juez directamente, en una audiencia, como es el modelo de flagrancia, si nosotros queremos acelerar y hacer muchas audiencias, entonces no tiene sentido tener 10 o 12 o 15 empleados. Es mejor tener, en vez de un juez con 10 o 15 empleados, tener 5 jueces. Si uno realmente lo que quiere y cree que la garantía es la audiencia oral, y la mejor forma de transmitir la información es la audiencia oral, y la forma de acelerar los procesos es la audiencia oral, entonces tenemos que ser consecuentes con la audiencia oral y crear una infraestructura apropiada a la audiencia oral. ¿Sí? No decir, tiene que haber 500 audiencias y después no hay infraestructura para operativizar ese designio de la ley. Tercer punto, nunca más de lo mismo es mejor. Decenas de audiencias de baja calidad donde la víctima vaya a declamar, a expresar su dolor, no es mejor que una sola audiencia bien hecha para resolver un caso. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos traer a la víctima 25 audiencias o llamarla cada vez que vamos a tomar una decisión, y en ese llamado la víctima nos va a decir una cantidad de cosas, digo, como jueces, no como fiscales, que es otro rol, como jueces nos va a decir una cantidad de cosas, y que nosotros no sé cómo la vamos a poder administrar, porque, por ejemplo, nosotros tendríamos que suponer que lo que nos dice la víctima es cierto, no tenemos prueba ni investigamos, como jueces, estoy diciendo en el rol de jueces, no tenemos prueba ni investigamos, y además decidir en base a una audiencia que realizamos con la víctima sin que el imputado pueda responderle a la víctima. ¿Sí? Es una dinámica complicada desde el punto de vista procesal, porque no hay contradicción. Podemos hacer contradicción, pero entonces tenemos que hacer un mini juicio por cada audiencia y la cantidad de interlocutorios que tiene un proceso es inmenso. ¿Sí? Proceso previo en la investigación preparatoria, proceso en la etapa de juicio y proceso en la ejecución. ¿Sí? Entonces, esto dilataría mucho más el proceso y yo no sé si es efectivo, porque son audiencias de baja calidad. Viene la víctima sin asesoramiento a hacernos planteos sobre los cuales nosotros no tenemos información cierta, que tendría que ser traída por el fiscal. Entonces, la respuesta legal es, sobre el 5% de los casos, sustancialmente, la reforma va sobre el 5% de los casos que son denunciados, dirigida a los jueces que no investigan, solo oyen a la víctima, sin
la confrontación con el imputado, que puede responderle a la víctima, no, esto no es así, o podemos hacer otra cosa, no hay ninguna confrontación, o no es necesario que haya confrontación, porque la audiencia es para la víctima en muchas oportunidades. No crea vínculos fuertes entre la víctima y los fiscales. Es decir, la ley no está mirando al fiscal para que el fiscal atienda a la víctima, la acompañe e investigue según la demanda de la víctima, cosa que no siempre tiene que hacer el fiscal. Ojo, yo no hablo de un fiscal como defensor a ultranza de las posiciones de la víctima, pero sí un fiscal que responda a los intereses de la víctima en tanto y en cuanto sean intereses racionales. ¿Sí? Pero esta ley no crea, no se fija. Yo hice una degradación de normas. Para mí es más importante es la microfísica de la legislación y no las declamaciones de principios generales. No me interesa tanto esto porque eso no llega a ser operativo dentro de un sistema. Para mí, para que sea operativo dentro de un sistema, este vínculo entre víctima y fiscal, lo primero que tienen que hacer el Ministerio Público Fiscal son protocolos de actuación y monitoreo sobre esos protocolos de actuación. Y tener audiencias, obligar a la audiencia de la víctima con el fiscal, y que el fiscal tenga a partir de instrucciones generales o por último, en la ley del Ministerio Público, formas en que la víctima pueda controlar la actuación del fiscal. Y de esta manera entonces hacemos un enlace racional. El Ministerio Público Fiscal responde a los intereses de la víctima en tanto sean racionales, y la víctima se empodera frente al fiscal, que es su abogado en tanto y en cuanto sean racionales sus demandas. No empodera esta ley a la víctima frente al Estado, que es la pretensión que se podría tener desde el punto de vista legislativo. Yo quiero empoderar a la víctima, quiero darle más poderes, porque la víctima está siendo dejada sola, ¿sí? Está siendo dejada desprotegida. Hay un reclamo de las víctimas. Bueno, esta ley no la empodera. Esta ley le hace una especie de terapia o de descarga frente a la jurisdicción, pero no le da poderes reales frente a quien es su abogado, que es el fiscal. Solo le brinda, y esto sí es importante, esto fue un consejo que llegó de alguna manera a la legislatura, de crear abogados de la matrícula que sean abogados de la víctima. Pero sobre esto la ley todavía no nos dice qué infraestructura tiene, cuál va a ser el alcance, nos dice muy poco. Es importante porque si hay conflicto entre la víctima y el fiscal, es importante que un asesor técnico especializado le pueda brindar los instrumentos necesarios a la víctima. No que la víctima vaya sola a hablar con el juez, sino que tenga un abogado. Esta es quizás la parte más importante de la ley. Es la infraestructura de la garantía, y no la garantía como declamación. Bueno, vamos a ver ahora la ley de la víctima en clave acusatoria, cómo podemos uno interpretar esta ley. ¿Cuál es el objetivo? ¿Empoderar a la víctima y proteger a la víctima en el proceso? Bueno, la ley nos da ciertos instrumentos que uno los puede tomar y reforzar. Esto es informar en el primer acto a la víctima, es decir, a partir de protocolos para comunicarle los derechos y las instituciones que actúan en su favor, centro de la víctima, abogados de la víctima, etcétera, etcétera, donde ella realmente puede acceder a instrumentos concretos para ejercer sus derechos o para ser protegida. Establecer el interés que tiene la víctima en el proceso. Muchas víctimas no están interesadas en seguir el proceso. Hacen la denuncia y quieren que el Estado actúe por ellas, no que ellas estén cada rato sobre el Estado y sobre el proceso. Porque las víctimas son ciudadanos que trabajan de otra cosa, no trabajan de abogados. Y asesorarle a sus intervenciones. Yo creo que es importante no dejar a la víctima sola. Y frente al juez, la víctima está sola. Porque el juez decide el conflicto. El juez decide lo que le traen como requerimiento frente a la confrontación que se hace de ese requerimiento con el imputado. Y el juez decide. Pero el juez no va a investigar, y lo que quiere la víctima es que
se tengan elementos de prueba, se construye una teoría del caso para ofrecerla al juez como propuesta de resolución del caso, o el requerimiento que sea, o la medida de protección que sea. Pero la víctima sola no puede. Por tanto, hay que decodificar, entiendo yo, jurídicamente su discurso. ¿Esto qué es? La víctima, en forma caótica muchas veces, lo que tiene son demandas. Da información, expresa su dolor, expresa sus temores. El Ministerio Público lo que tiene que hacer es decodificar esto en términos jurídicos. Es decir, esto es información para prueba, estos temores son ciertos y hay que hacer medidas de coerción, y decodificarlo para planteárselo, para realizar medidas propias directamente, porque muchas veces el Ministerio Público tiene muchas medidas propias para hacer, por ejemplo, protección policial, es inmediato, no necesita pedir nada a nadie, tiene muchos poderes el Ministerio Público, o en su caso pedir algo al juez, una injerencia, una medida de coerción, etcétera, etcétera. Pero decodificado, no dejar sola a la víctima frente a la jurisdicción. Bueno, así tenemos a la víctima como sujeto de derechos y fuente de información, que son las clásicas posiciones que tiene la víctima. En este caso, ahora con esta ley, se refuerza lo de sujetos de derechos. ¿Puede haber un conflicto con el Ministerio Público Fiscal? Sí, puede haber. Puede haber un conflicto. Y ahí es la importancia del abogado de la víctima, que es la parte, creo yo, neurálgica de esta ley, si quiere uno que esta ley tome vida y sea portadora de las garantías que quiere portar para la víctima. El abogado de la víctima tiene que hacer los reclamos frente a la Fiscalía General, los puede hacer la víctima sola, pero puede ser asesorada también por un abogado de la víctima, o legitimarse como particular damnificado y ahí ya es un sujeto procesal. Bien, entrando ya en el articulado, vamos a meternos dentro de la ley. Estos serán principios generales, cuáles eran los errores, cuál es la perspectiva que yo pienso que puede ser buena para ingresar a un análisis de la ley. Desde el punto de vista de una interpretación sistemática, esta ley, cuando hablo de sistemática es en base al sistema acusatorio que nos rige, esta ley tiene algunos artículos, algunas normas